con el webinar de hoy. Hoy vamos a contar como ponentes con Xavier Vilalta, que es el director de nuestra área de Platform Service, y con Federico Aragonés, que es especialista del área de Cloud. Así que te cedo la palabra, Xavi, cuando quieras para comenzar con el webinar. De acuerdo, muchas gracias, Carlos, y buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este evento organizado por Avast. Así queremos primero de todo agradecer vuestra presencia en esta sesión. Si os parece bien, he conectado la cámara para que veáis que estoy aquí en directo, pero para no crear distracciones y minimizar las pantallas que están abiertas en este entorno, la voy a desconectar y seguiré con la explicación, lo mismo que Federico cuando esté en su sección. ¿De acuerdo? Como Carlos ha comentado, mi nombre es Xavier Vilalta y soy el responsable de la división de Platform Services dentro de Avast. Es una división que engloba distintas áreas desde la parte de cloud e infraestructura, incluyendo comunicaciones y data center, hasta el puesto de trabajo en todos sus ámbitos. Como sabéis, Avast tiene un portfolio de soluciones y servicios amplio, muy transversal e interoperable, que está organizado en distintas áreas de conocimiento y divisiones, con el objetivo de soportar y acelerar la transformación digital de las infraestructuras, modelos de datos y aplicaciones de todos vosotros, de manera muy sostenible y segura, con partners y evidentemente con nuestro equipo técnico de expertos. Hoy en la agenda hablaremos como punto común del dato, de las demandas de mercado alrededor de su hibridación y de cómo Avast afronta esta demanda con una propuesta de valor de alto nivel y entrando en algunos detalles tecnológicos. No entraremos muy en detalle, no hablaremos de las soluciones hasta el último bit, digamos. En este caso, siempre que tengáis dudas después de webinar, podéis contactar con nosotros, tanto con Federico como conmigo, como con el resto del equipo. Tenéis estos detalles aquí de contacto, así que os invitamos a seguir esta discusión incluso después del webinar. Como comentaba, quiero hacer un poco una historia alrededor del dato. ¿Por qué decimos que el dato es el nuevo patrón oro? Hemos vivido muchas épocas, como sabéis, las famosas revoluciones industriales, donde ha habido transformaciones para generar nuevas fuentes de generación de economía. Todos conocemos estas revoluciones, la época de la electrificación, las cadenas de montaje, la primera revolución industrial con la producción masiva de automóviles, la época de la IT, y hoy estamos en la época que llamamos 4.0 y 5.0, que es la época de la revolución del dato, la revolución del dato. Y aquí podemos hablar del momento de la convergencia física y digital, donde hablamos de smart factories, de coches conectados, de gobiernos descentralizados, de gemelos digitales, de la cadena de suministro inteligente, el Intelligent Supply Chain, la experiencia omnichannel de usuarios, la sanidad inteligente, la aceleración de la IoT como fuente de entrada de datos para luego su proceso en el edge y el almacenamiento. Entonces, se han ido generando espacios de datos para conectar de manera mucho más fiable y segura a los usuarios. Y en la hibridación de esa infraestructura, de esas plataformas, hay un papel clave. Entonces, no seguiré más allá de esto, no hablaré de la quinta revolución, sino que nos centraremos en esta hibridación, en la hibridación del dato y de las infraestructuras que lo soportan. Para entender cómo del beneficio que buscábamos de la generación masiva, ahora hemos pasado a no consumir el dato, sino a analizarlo para que nos diga qué es lo que tenemos que consumir. ¿De acuerdo? Si avanzamos un poco más, la relevancia, como decía, de estos datos viene determinada por el control, por la clasificación, por la segmentación y por la descentralización de las plataformas de orquestación e hibridación. Siempre para soportar tanto el procesamiento y el uso de los datos como cómo generar valor para el negocio. Entonces, como veis, la parte de
de la hibridación cloud puede parecer pequeña, pero al final es el destinatario de una ingente cantidad de datos. De ese 80% que están fuera de cloud, pero que al final nos dan una cantidad de información enorme que tenemos que, después de procesar, tenemos que utilizar. Además, con la aparición de la IA o el boom de la IA, esto se acelera todavía más. Entonces, tenemos poco tiempo para escalar, para flexibilizar o para decidir. Con lo cual, tener una estrategia de hibridación predeterminada y muy bien procedimentada y con un roadmap claro es súper importante. Los desafíos, si vamos más allá del dato, están presentes en muchas áreas y nos los plantean desde los usuarios hasta los mercados, ya sea, como decía, en el acceso, en la protección, el entendimiento y en el almacenamiento del dato, con definición de patrones de comportamiento, con automatización de flujos y de despliegues de aplicaciones, con cuadros de mandos ejecutivos, con toma de decisiones proactivas, con el cumplimiento de normativas, con la flexibilidad y escalabilidad en el proceso y en el almacenamiento. Y sobre todo en este último punto es donde se define lo que nosotros llamamos la fundación, el IT Foundation de vuestras empresas. Y en el diseño de una arquitectura híbrida y escalable de referencia, seguro que muchos habéis oído hablar en su momento del Well Architected Framework de algunos sistemas escalares como AWS o Azure. Ahí es donde está la clave de la IT con un roadmap que nos permita pensar a medio y largo plazo. Y ahí es donde tenemos el objetivo de la hibridación. Si nos centramos solo en la parte en la tendencia del cloud híbrido, esto tenemos que aterrizarlo en la dicotomía que tenemos entre lo que vuestro CIO puede pensar o vosotros como CIOs podéis pensar y lo que piensa el equipo de IT. Ahí siempre no hay roces y conflictos, pero sí que a veces hay el cruce de prioridad versus expectativa. Evidentemente, si pensamos en lo que algunos analistas como Gartner dicen, todo el mundo, o un 87% de las empresas, tanto pequeñas como medianas como enterprise, ya están utilizando un modelo híbrido de cloud. Ya han pasado del cloud first al cloud smart y ya más allá de esto, porque están consumiendo más de 3 clouds al momento. Pero también más que el consumo en sí, lo que se busca es una optimización del coste, pero una optimización del coste sin penalizar la seguridad. Entonces, aquí vemos lo que es la prioridad del CIO en cuanto a el compliance, la seguridad, la gestión unificada para tener control de los costes y, sobre todo, la portabilidad de aplicaciones en ese entorno híbrido. Pero desde la IT, estas prioridades tienen que transformarse en expectativas. Quiero tener una portabilidad, pero también busco que haya un rendimiento óptimo. Las latencias, las microlatencias son muy importantes. La observabilidad, asegurarnos que tenemos una capa de monitorización proactiva, preventiva y reactiva al mismo tiempo. El no quedar ligado a unos vendors. Si hablamos de hibridación, tenemos claro que queremos tener distintos proveedores de cloud de infraestructura que nos permitan ser ágiles y flexibles. ¿Cómo vemos esto en Avast? Lo vemos desde la perspectiva de más allá de la cloud híbrida, de un portfolio, como he dicho, muy transversal, de un portfolio global, donde la infraestructura es muy importante, tanto la infraestructura como cloud en una nube híbrida por diseño, donde queremos asegurarnos que esa fundación digital está preparada para soportar cargas de aplicaciones y el negocio de nuestros clientes. Pero lo que es importante es que no debemos olvidarnos de aspectos tan importantes que he comentado, como la seguridad, como el gobierno, el soporte y la gestión del servicio, como la aceleración de las plataformas de datos, qué hacemos con el dato, cómo lo analizamos, cómo le aplicamos inteligencia y luego de aquí qué almacenamos y qué procesamos. Y por último, por encima, qué tipo de aplicación vamos a utilizar. ¿Será una aplicación nativa digital? ¿Será una aplicación legacy que tiene que migrarse, tiene que transformarse? Entonces sí que os invito a que, más allá de lo que hoy vayamos a hablar, del portfolio de Avast sobre la infraestructura hibridada y el cloud, que estéis al día del resto de nuestro portfolio. Pero hoy nos centramos solo en esto, en el cloud híbrido y en la infraestructura.
Dentro de aquí, la propuesta de valor de Avast se centra en una vista global de este offering, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Sabemos que la infraestructura empieza en el data center. Muchos tenéis infraestructura en vuestro data center, on-prem, con entornos más o menos legacy o más o menos hibridados o más o menos conectados y desconectados. Cuando hablamos de conexión, hablamos de aceleración de redes, de SD-WAN, de automatización de redes, de seguración de redes, de infraestructura dentro del data center, de soluciones de protección del dato. Hablamos de soluciones de protección de anti-ransomware, de soluciones de servicios de mutabilidad del dato, que son parte de nuestro portfolio y que forman parte de este abanico. Y por último, la extensión al cloud, ya sea on-prem o privado o ya sea público con servicios nativos o hibridados. No entraré en mucho más detalles sobre esto. Esto es un pequeño resumen de nuestras capacidades y lo que sí voy a hacer es que para entrar en el ámbito de discusión tecnológico voy a dar el paso a Federico para que explique un poco más cuál es nuestra propuesta de valor dentro del cloud híbrido de esa infraestructura. Vale. Hola Xavier, gracias a todos por estar hoy aquí. Yo soy Federico, como ha hecho Xavier, yo apagaré la cámara, pero para que veáis que estoy y para tampoco ocuparos espacio en vuestra pantalla, que lo que me interesa es que estemos todos o entendamos un poco los conceptos que os voy a estar explicando. Al final, como ha explicado Xavier, nuestro portfolio es bastante amplio, cubrimos las necesidades desde varios prismas, intentamos siempre enfocar todas aquellas soluciones que nos pedís o aquellas dudas que vais teniendo o proyectos que nos vais solicitando, no solo del prisma desde el punto exacto en que nos pedís que solucionemos, sino intentarlo ver más transversal dentro de un equipo técnico que está muy certificado y que tiene muchos conocimientos y que, por lo tanto, bueno, en base a eso, luego os vamos a ir dando respuestas. Ahora sí, apago la cámara y os dejo libre el espacio. Al final, la clave de la hibridación es ir a buscar ese balanceo o la idea de buscar ese triángulo de las Bermudas, ¿no?, entre seguridad, compliance, agilidad, flexibilidad y el coste. Todos sabemos que quien algo quiere, algo le cuesta. Es evidente que en la informática nada es gratis. Hay licenciamientos, hay comunicaciones, hay servicios en paralelo, hay costes de mantenimiento. Específicamente, por ejemplo, en la parte de seguridad es complejo desplegar todo el entorno de seguridad y mantener ese compliance en funcionamiento y todo correcto. Por lo tanto, es muy importante no mover o no estar cambiando constantemente estos entornos y, por lo tanto, cuanto más estable, mejor. Esto va justo en contra a la agilidad y la flexibilidad, que al final es lo que buscamos en un sistema IT. ¿Por qué? Porque al final tenemos muchas áreas de negocio por encima de nuestra plataforma que están requiriendo constantemente recursos, innovación, movilidad y demás. Y todo esto tenemos que meterlo en esta coctelera y al final tener un coste que nos permita cumplir con estos requerimientos por la parte izquierda y por la parte derecha. En este sentido, bueno, aquí mejora mucho la solución coste versus seguridad agilidad cuando implementamos una solución hibridada. Evidentemente, no es para todos. La hibridación es algo que hay que tener en cuenta para entornos específicos o con unos ciertos requerimientos. Y aquí llegamos un poco a la pregunta del millón, a la que nos hacemos todos. ¿El cloud híbrido es una necesidad o una oportunidad? Bueno, a mí no me gusta esperar hasta el final para daros una respuesta. Ya os la adelanto. El cloud híbrido es una necesidad. Ahora no os desconectéis, por favor, porque os voy a explicar el por qué y os voy a justificar un poco todo este entorno. En este sentido, yo cuando me planteo en nuestras soluciones estos escenarios donde hay que ver si el cloud híbrido es efectivo o no, al final lo que hago es transformar esta necesidad que tenemos en un proceso mental de decisión, donde hay ciertos puntos. El más importante, evidentemente, es nuestras prioridades.
Dentro de esas prioridades van a haber unos requerimientos que van a hacer que esa prioridad, junto con esos requerimientos, nos ayude ya a ir filtrando y decidiendo. Luego, otro tema importante que trataremos es la parte de la actualidad. Como todos sabéis, la actualidad informática es muy variable. De repente me cambia 360 grados y yo tengo que intentar adaptarme, y esto es algo que la solución híbrida nos permitirá, como os explicaré más adelante. Después tenemos las problemáticas, que son las problemáticas que cada uno tiene en su entorno propiamente y desde las que tú tienes que mirar ese prisma técnico para luego poder resolverlas. Y al final tenemos una decisión, esa decisión evidentemente conlleva responsabilidad y al final encontramos con una solución que en principio nos cubre la mayor parte de las necesidades que teníamos al principio. Todo esto, ¿por qué? Bueno, porque al final tenemos nuestro patrón oro, que es el dato. El dato es algo muy valioso hoy en día. Realmente se crean muchos datos al año, se están creando del orden de 181 zettabytes de datos en un año. Estos son datos del último año. Y de estos 181 zettabytes que se han creado en este último año, pensar que de todo lo que se ha creado en el mundo, el 90% de esos datos se han creado en los últimos 2 años, lo cual implica que esto es un crecimiento, yo podría decir desbordado, es un crecimiento que hay que tener en cuenta y es un crecimiento que solo lo podemos absorber si la opción de flexibilidad la tenemos controlada y evidentemente controlando después el coste. Para controlar todo este entorno, evidentemente, pues hay que crear aplicaciones, porque ese dato lo tenemos que transformar en algo que nos sea útil. Esa gestión la hacemos mediante estas aplicaciones. Del orden de 750 millones de aplicaciones nuevas se van creando. Es mucho, como podéis ver. Al final aquí hay aplicaciones pequeñas, aplicaciones grandes, actualizaciones de aplicaciones que son de uso más cotidiano, vamos a decirlo así, pero al final son aplicaciones que van a tener una ingesta de datos, esa ingesta de datos la van a tener que transformar, utilizar, hacer cualquier tipo de gestión con ese dato y evidentemente requieren, el punto de los requerimientos, una plataforma o una solución por debajo que puede ser del tipo nativo, cross, híbrida o en cualquiera de las opciones o incluso varias. Lo cual, esto nos lleva a la siguiente problemática, que sería la parte de la actualidad. Ahora mismo podemos decir que el 70% de las cargas de trabajo que tenemos todos en nuestros entornos no están optimizadas. ¿Por qué? Porque seguramente, como todos hemos hecho alguna vez, hemos hecho el análisis en un momento dado. En ese momento dado, por ejemplo, hace 2 años, la carga estaba optimizada correctamente, pero han aparecido cosas nuevas, los volúmenes se han incrementado y no tenemos esa capacidad flexible, especialmente en entornos on-premise que suelen ser más estancos, para adaptarnos a esa explosión de aplicaciones y de datos que hemos comentado antes. Al final, acabamos teniendo cargas de trabajo en entornos dispares, diferentes clouds, diferentes plataformas, sistemas operativos diferentes. Vamos un poco adaptando a las funcionalidades. Y para acabar de arreglar esta problemática que parece fácil a primera vista, aparece la IA generativa, que no deja de ser una aplicación mucho más compleja que va a trabajar con todas esas plataformas que tenían unos requerimientos para cada una de esas aplicaciones. Ahora encima vamos a tener que conseguir que interactúen de una forma flexible, de una forma global y de una forma que sea fácil de mantener y de organizar, porque si no, nos encontraremos con unos costes y unas problemáticas de administración del entorno muy elevadas. Esto, que parece muy bonito, al final nos lleva a una problemática específica, que es la cautividad tecnológica. Entiendo que no hace falta que os explique muchos casos. Conocemos todos, seguro, algún caso de virtualización donde ha sido muy evidente que mucha gente ha caído en esta cautividad tecnológica. Sabemos también de plataformas que es complejo salirse porque tienen unos requerimientos muy específicos, aplicaciones que para poder hacer un cambio te limita mucho, incluso a nivel de licenciamiento, no solo de plataforma. Bueno, hay muchas modalidades de cautividad tecnológica. Es evidente que una plataforma hibridada no te va a excluir de todas ellas, pero sí que te va a permitir hacer unos movimientos en relación a las necesidades que vayan apareciendo y por lo tanto va a reducir en gran medida esa cautividad tecnológica, que sería una de las problemáticas
más típicas en el día de hoy. Entramos con la parte de la plataforma específicamente. Bueno, no sé vosotros, pero yo personalmente, y entiendo que todo el mundo, cuando se le pone encima de la mesa un proyecto donde implicas la inteligencia artificial, existe una incertidumbre brutal de dónde tengo que implementar hoy por hoy esa IA y dónde me va a ser más rentable, dónde voy a poder optimizar mejor los costes, dónde voy a poder trabajar de una forma más cómoda y cómo voy a poder controlar esa IA que va a estar haciendo procesos por detrás que yo no voy a estar controlando cada día, sino simplemente voy a hacer esa monitorización de funcionamiento. Bien, normalmente estas implementaciones se suelen hacer en plataformas nativas de esa propia IA o en entornos donde consideramos que tenemos capacidad de tener un control de los costes, de la plataforma y demás. Al final nos creamos un entorno con múltiples clouds. No dejan de ser silos de producción donde tenemos diferentes conceptos, diferentes plataformas que luego tienen que interactuar, pero se están gestionando de forma individual, donde no hay una orquestación global, lo cual implica una problemática adicional, que es la parte de la seguridad y la parte del compliance. En este sentido, tenemos que tener en cuenta toda la carga de gestión existente. Y además, normalmente siempre tenemos o alguien tiene ese entorno on-premise donde también hace sus primeros pinitos, donde hacemos una serie de pruebas que luego las ponemos en producción en otros entornos y demás. Al final tenemos un ecosistema muy repartido. Para solucionar esto, vamos a unas soluciones normalmente multicloud, que se diferencian de las primeras, el múltiple cloud, en que el multicloud está orquestado a nivel de costes normalmente desde una única plataforma, en el mejor de los casos. De forma que lo que estamos controlando no es la computación, sino esos costes asociados. Bien, pues para resolver este problema tenemos el multicloud híbrido, que es lo mismo que el multicloud orquestado a nivel de costes, pero pudiendo incluir la parte también de on-premise, que suele ser interesante tenerla para tener un control de costes en función de las necesidades que tenemos en cada momento. Y además, la solución de multicloud híbrida te permite operar de forma transversal todas estas necesidades y toda esta plataforma. Desde Avast lo entendemos como un todo, no lo entendemos como una pieza única, lo entendemos como un concepto más amplio. Hemos creado nosotros la solución que le llamamos Hybrid Cloud Connect. Esta solución forma una plataforma, o sea, tiene una plataforma y una cantidad de servicios específicos para llevar a buen puerto esta hibridación. En este sentido, nosotros nos basamos en una plataforma de nube pública y nube privada. Nuestra nube privada es el cloud privado de HP. Tenemos también la plataforma de Kinix para la interconexión. Conectamos Azure, Oracle, AWS y todo esto lo hacemos mediante la hibridación de Nutanix, que al final es nuestro orquestador híbrido y es el que utilizamos en general. Estas redes están interconectadas por una solución de Equinix Fabric. Si queréis más información, nos la pedís y os podemos explicar cómo funciona. Y, por supuesto, todo esto tenemos el servicio de operar, gestionar y optimizar de forma transversal en 24/7 por nuestros equipos de servicios gestionados. A nivel de servicios, bueno, no es fácil analizar una plataforma. No es fácil ver cómo va a responder una plataforma cualquiera o específica. Entonces, nosotros, además de la experiencia que ya tenemos en las soluciones de cloud y en las soluciones on-premise, queremos daros una visión, bueno, que al final es diferente. Entendemos una parte importante en la gestión de esa plataforma. Una cosa es que funcione y otra cosa es que luego hay que gestionarla y mantenerla. Y a veces los costes no son solo en la parte inicial del proyecto de lo pongo en marcha y ya está, sino que luego hay que mantenerlo, hay que utilizarlo, ¿vale? Y hay que sacarle un provecho. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es analizamos desde dos prismas diferentes, normalmente las plataformas o los proyectos que nos pedís. Ya sea una aplicación legacy, ya sea una aplicación actual, lo que hacemos es la miramos para entendernos de arriba a abajo y de abajo a arriba, ambas dos. Y luego buscamos esa transversalidad de la solución de forma que podamos ir variando y moviendo los recursos en función de lo que necesitemos.
por ejemplo, si es una aplicación que requiere un escalado muy bestia o un gran escalado, lo que hacemos es podemos poner la plataforma más estable, que es el core de esa aplicación, y luego desbordamos recursos sobre una AWS o soluciones equivalentes. Es importante también tener en cuenta que hay que saber qué datos se van a usar, cómo los vamos a trabajar, en qué plataformas las vamos a conectar, porque eso, dentro del plan de pensamiento que os he comentado antes, va a definir en qué posición, en qué plataforma os vamos a ir recomendando poner estas soluciones. En este sentido, nosotros orquestamos desde el punto, desde end-to-end, desde la aplicación, hasta evidentemente la parte de seguridad. Como os ha explicado Xavier, tenemos un portfolio amplio, tenemos diversas áreas que se dedican a esta parte y en ese sentido os podemos ayudar desde el principio hasta el final en todo este entorno. Una parte importante, tips para superar con éxito la hibridación. Parece fácil. Al final, lo que buscamos son una optimización de costes y rendimiento. Estamos buscando ser lo más autosuficientes posibles, lo más contenidos a nivel de coste, pero que el equipo de negocio, que al final es quien mueve nuestra empresa, haga o tenga un rendimiento acorde a lo que necesita. Para eso, el primer tip, y esto parece evidente, pero es así, paga por lo que uses. Lo que no uses, no lo pagues. Aquí es importante entender esta frase porque al final lo que buscamos es, queremos pagar por aquello que estamos usando en el momento que lo estamos usando. Porque cuando no lo estoy usando, no lo necesito y por lo tanto me interesa que no genere costes. Este sería el primer tip que os daría. En este sentido, la solución es ir a una infraestructura modular, en este caso un IaaS es lo más óptimo, pero no perdamos de vista la optimización entre el entorno de on-premise y el entorno cloud. El segundo tip sería desligar y homogeneizar el entorno. ¿Cómo hacemos esto? Al final, creamos unos Unified Data Services que al final no dejan de ser como torres de procesos donde tú puedas especializar ese proceso en una plataforma que luego lo hibridarás con otros procesos que interactuarán entre ellos. De esta forma, en un momento dado puedes variar si, por ejemplo, un cloud, por lo que sea, sube precios y el otro los baja de una serie de recursos, pues con la hibridación lo podrás desplazar de un sitio a otro sin tener que cambiar configuraciones. Aquí, por ejemplo, podríamos entrar en una especie de Kubernetes, en un SQL as a Service o cosas de este estilo. Crea entornos que te reduzcan la carga de gestión. Porque al final lo que me interesa es dedicarme a que la aplicación funcione, que cumpla los requerimientos, que pueda dar respuesta a las necesidades que tenemos a nivel de negocio. Mi recomendación, analizar y estudiar soluciones PaaS, Platform as a Service, donde aquí también entraría, por ejemplo, un SQL as a Service o equivalentes, bases de datos as a Service y demás. Aquí hay diferentes modalidades, son plataformas donde la capa, el middleware o la base de datos equivalente se gestionan por la parte del proveedor y por lo tanto, bueno, eres agnóstico a esa infraestructura, lo que te permitirá, junto con Unified Data, el poder después migrar esas plataformas de forma independiente del cloud o el hardware que lo hayas. El cuarto tip, bueno, al final es algo que parece evidente, pero es más complicado de lo que parece. Es automatizar esa gestión del ciclo de vida del software. Los que trabajamos con hierro, cloud, plataforma, infraestructura, tendemos a tener en cuenta exclusivamente esos recursos que están asociados a la parte más física, a la parte de computación, a la parte de memoria y demás. Pero hay que tener en cuenta que todo eso sirve para que nuestras aplicaciones funcionen. Por lo tanto, si somos capaces de generar una dinámica donde el ciclo de vida del software se pueda gestionar lo más automático posible, nos va a permitir también prever y posiblemente automatizar todas aquellas modificaciones de la plataforma con un poco de previsión, lo cual nos va a hacer descargar esa gestión que luego siempre nos encontramos de hay que ir deprisa y corriendo a actualizar algún entorno. Y por último, y no menos importante, hay que crear modelos de control de costes, los FinOps. Al final, todo esto es muy bonito, pero hay un modelo, tiene que haber un modelo de costes donde tengamos claro dónde va qué coste, en función de qué y qué nos importa de ese coste. Porque al final tenemos un coste elevado en una punta de trabajo, pero luego tenemos menos trabajo en otras épocas
y nos interesa esa flexibilidad. Caso muy típico, pues en empresas del tipo hotelero, donde tienen de repente en épocas de verano o Navidad, pues tienen un volumen de trabajo muy bestia y luego de repente no. Bueno, pues estos modelos de control de costes se tienen que alinear con esas necesidades de negocio y esto nos va a permitir al final llegar al centro de la cuestión, que es la optimización de costes, con un rendimiento según lo necesario. Y todo esto que parece muy complejo, nosotros lo resolvemos con la solución Nutanix Cloud Manager. ¿Qué es Nutanix Cloud Manager? Al final es una herramienta que ponemos a vuestra disposición donde existen 4 grupos importantes. El primero de ellos es el Intelligent Operations, el segundo el Self-Service, tercero Cost Governance y cuarto Security Central. Hoy no vamos a tocar mucho el parte de Security Central, me voy a focalizar un poquito más en los 3 primeros. Intelligent Operations, al final es lo que os comentaba. Cuanto más automaticemos, más fácil nos va a ser generar ese feedback, digamos, entre plataforma y nosotros y dedicarnos nosotros a ir a esos puntos más críticos donde la plataforma necesita más cariño humano, vamos a llamarlo así. La parte de operar inteligentemente esa plataforma implica aplicar conceptos de inteligencia artificial, conceptos de autorreparación que Nutanix nos permite o nuestra plataforma nos permite. Todo esto de forma hibridada también nos va a permitir balancear cargas de forma automática entre diferentes entornos, como por ejemplo podría ser Azure y AWS, por ejemplo. La capa de self-service, esto no me va a entretener mucho, al final no tiene mayor secreto que el potencial que tiene de que tú mismo puedas gestionar y autoservirte de lo que serían recursos, ya sea en modalidad PaaS como modalidad IaaS. En este sentido, lo que te permite es tener un control exhaustivo de la plataforma, aunque haya un tercero, en este caso, por ejemplo, sería Avast, que te está manteniendo. Y el Cost Governance, que es lo que os comentaba antes, donde entraremos un poquito más en detalle ahora, es el core de lo que os queremos presentar para la parte, o de lo que estamos presentando para la parte de hibridación, que al final es una solución transversal entre diferentes clouds, pero como os comentaba, el multicloud requiere que haya un control de esos costes para luego poder tomar decisiones informadas. La parte de seguridad viene a ser otra parte importante que, como os he dicho, no entraremos hoy, pero si queréis más información, pues nos ponéis en contacto y también os podemos explicar. Es importante tener en cuenta que esta plataforma, la plataforma de Cost Governance, está soportada en Nutanix, evidentemente, porque es propia, y en AWS, Google Cloud y Microsoft Azure. Son las 4 plataformas donde se puede integrar este entorno de costes. Y como que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, pues bueno, os he querido poner aquí unas cuantas imágenes de cómo es el panel, que muchas veces la duda es, bueno, sí, esto va a ser un panel súper complicado, va a ser un panel feo, va a ser un panel donde hay muchos botones. No, es un panel simplificado, es un panel que podríamos llegar a tildar de bonito, con sus colores, con sus estructuras y su información muy focalizada, pero como podréis ver, información muy detallada. Podemos llegar al detalle a nivel de suscripciones, podemos llegar al detalle a nivel de mucha información. Además, nos va a dar ciertas sugerencias para mejorar esos entornos en la parte de optimizaciones o cosas que se están utilizando, cosas que no se están utilizando, ciertos detalles en este sentido. Y esto sería un ejemplo de la visión global de uno de los recursos. Al final, ¿por qué creemos que nuestra solución es buena o muy buena? Os damos facilidades para adquirir esta tecnología. El hecho de que esté hibridada permite ir haciéndolo de forma flexible. La podemos ubicar donde consideremos. Al final es una abstracción de la infraestructura y por lo tanto nosotros podremos desarrollar esta solución técnica donde vosotros queráis, ya sea on-premise, Azure, AWS, en nuestro propio cloud. Bueno, diferentes opciones. El dimensionamiento va ligado con la plataforma que os comentaba antes, la flexibilidad. Podéis crecer y decrecer, que es una parte que nadie tiene en cuenta cuando está creando un proyecto, pero es cierto que hay momentos en los que es importante poder decrecer para controlar esos costes y tener bien dimensionado el entorno. La disponibilidad, bueno, al final es algo que nos preocupa a todos. Necesitamos que nuestras soluciones estén disponibles para que el negocio no pare. Bueno, pues en este sentido, en función de los gustos y colores, podemos ofreceros diferentes plataformas o montarlo en diferentes plataformas. A nivel de transición, bueno, yo os diría que es de lo más fácil
que en muchos años nos hemos encontrado a nivel de hacer una transición. Al final, si vienes de otra plataforma, Nutanix te permite una migración muy simple. Si vienes de un propio Nutanix, es posible hacer, para entendernos, una migración, no es cero downtime, pero casi. Y luego también es importante saber que esta plataforma Nutanix es compatible con VMware, con un SX por debajo y por lo tanto se puede operar de muchas maneras. La securización, que es otro tema importante, ya viene integrada, tiene soluciones de seguridad esta parte de hibridación, lo cual hace que cuando remuevas un recurso de una plataforma a otra, aunque sean clouds diferentes, esa securización, microsegmentación incluso si queremos, se la va a llevar con él y por lo tanto no vas a tener que reactualizar y remodificar toda esa configuración de seguridad que tanto nos preocupa siempre. La protección del dato, aparte de que nuestra solución ya incluye soluciones del tipo de protección, Nutanix de per se ya tiene toda una plataforma montada, su sistema de archivos es anti-ransomware, cuando migras un entorno hacia un lado y hacia otro, tiene controles de seguridad, de protección del dato y demás. La gestión es un panel unificado donde puedes controlarlo todo, de forma que desde un único punto, desde una única interfaz gráfica, lo vas a poder controlar todo. A nivel de decisión, bueno, facilidad. Sabemos que no es fácil decidir, sabemos que hay muchas implicaciones, pero ahí es donde entramos nosotros, todo el equipo de pre-sales, el equipo técnico, el equipo de negocio de Avast, y os ayudamos a decidir si realmente la hibridación es esa necesidad o pasa a ser una oportunidad donde podéis mejorar vuestro entorno siempre y cuando esa balanza de seguridad, agilidad y costes tenga sentido. Y evidentemente, lo más importante, la hibridación es una multiplataforma all-in-one. Nuestra solución te permite tenerlo todo en uno y además en flexibilidad de pago por uso, lo cual implica que puedes adaptar esa plataforma a los costes que consideres o que necesites. Os quería explicar también un caso de uso. Esta es una arquitectura de servicio, una arquitectura de servicio tipo, donde en este caso está gestionada por nuestro equipo de servicios gestionados, pero bueno, es una arquitectura donde hay 5 CPDs, de hecho hay 4, el quinto está en proyecto, todavía no está implementado, pero he creído interesante explicároslo, y donde por la parte de las sedes y los usuarios, pues hay diferentes sistemas y metodologías de conexión. En este caso, bueno, es un proyecto donde existía una solución on-premise y una solución, en este caso en Azure, que estaba no conectada, existían unas MPLS, todos sabemos los costes de las soluciones MPLS. Bueno, y aquí lo que hicimos fue repartir las cargas en función de necesidades, en diferentes CPDs para tener la parte de contingencia en diferentes entornos y ahora estamos creando el entorno, estamos proyectando el entorno con AWS. Todo esto está interconectado con la solución de Fabric de Kinix y a partir de aquí, pues bueno, vamos migrando esas conexiones MPLS que tienen unos costes más elevados a estas comunicaciones en Fabric que vienen a ser como una SD-WAN o equivalente, ¿vale? Mucho más potentes, son redes privadas, pero viene a ser eso. Aquí lo importante es tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, la diversificación no le ha generado un problema al cliente en cuanto a las intercomunicaciones, interconexiones y a nivel de costes, aunque parezca que existen más, no es así, porque lo que hemos hecho ha sido repartir esas cargas en función de las necesidades que iba teniendo. Sobre la parte de contingencia, que sería el CPD4, es muy específico en este proyecto. En este proyecto nos pidieron unas protecciones a nivel de ransomware, a nivel de seguridad de protección de datos muy elevadas y, por lo tanto, se le hizo una capa también, en este sentido, compatible con la hibridación, en este caso basada con BIM, para que pudiésemos recuperar en cualquiera de los entornos que tiene interconectados, pudiésemos recuperar esta solución. Aquí os dejo con Xavier, que os explicará alguno de los casos. Gracias, Federico. Pues sí, tal como os estaba explicando Federico, pues os he estado comentando pues, un caso de uso con arquitectura de referencia en uno de nuestros clientes. Evidentemente, dependiendo de la complejidad del entorno de cada uno de vosotros o de nuestros clientes, pues se debe responder a una serie de necesidades. Hemos querido plasmar algunos ejemplos de clientes actuales en los cuales
hemos trabajado conjuntamente en definir una arquitectura y un proceso de transformación hacia nuestra solución de infraestructura y cloud hibridado. Pongo como ejemplo el caso de una empresa de energías renovables referente en el sector nacional e internacional. En este caso, era una empresa que tenía un entorno on-prem. Por la escalabilidad de la empresa en sí, por el crecimiento, pues necesitaba esa flexibilidad, esa economía de escala en cuanto a la infraestructura, sin por eso penalizar la seguridad y además respetando el tiempo de transformación de sus aplicaciones. Por lo que empezamos con una primera solución de implementación de nuestro cloud privado, basado en tecnología de HP GreenLake, añadiendo también, evidentemente, nuestra capa de protección del dato, de seguridad y de backup as a service, como Federico comentaba, con soluciones de BIM. Y al mismo tiempo, mientras la compañía va evolucionando en esa escalabilidad, hemos ido añadiendo a este entorno híbrido soluciones de cloud público, ya sea por la necesidad nativa de nuevas aplicaciones que están desarrollando para control de sistemas energéticos o para aplicaciones que son nativas en el cloud, con lo cual hemos adoptado modelos SaaS con Azure, en este caso, en su marketplace, o incluso añadiendo recursos en el cloud público para soportar esas cargas de trabajo que son puntuales o que están en entornos de desarrollo. Muchas veces los entornos de desarrollo son muy fluctuables, tienen flujos muy altos de trabajo, pero luego se reducen, solo trabajan a lo mejor o solo realizan cargas a lo mejor en horario laborable, de lunes a viernes, de 9 a 5, de 8 a 5, o en entornos muy puntuales o para campañas específicas, con lo cual para este cliente era importante tener esa flexibilidad, escalabilidad y sobre todo ese control de la infraestructura conectada en su entorno global. Este es un ejemplo o una extensión de lo que comentaba Federico en cuanto a la arquitectura, de algo muy genérico y en cómo lo hemos aplicado en distintos clientes. Como decimos o como comentamos, en Avast tenemos un perfil muy amplio, pero además no solo somos multidisciplinares en cuanto a lo que decía en la presentación como divisiones, sino también en cuanto a los sectores. Soportamos a cualquier tipo de sector o damos soporte y servicio a cualquier tipo de sector, ya sea desde el ámbito del sector público al sector privado, ya sea en industria, en manufacturing, en logística o en energías renovables, como estaba comentando. Entonces, hasta aquí llega nuestra presentación hoy en cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a nuestra propuesta y nuestra apuesta en la verificación del dato y cómo la hibridación de la infraestructura puede soportar estas necesidades y estas oportunidades. Podéis siempre encontrar mucha más información acerca de nosotros en los links que veis más abajo, donde podéis encontrar más información acerca de cuál es nuestra propuesta de valor en el cloud de la infraestructura, próximos eventos que celebraremos. Puedo deciros que la semana que viene realizaremos un webinar para hablar de la protección y la mutabilidad del dato de la mano o conjuntamente con partners como BIM y Object First. En este caso, la sesión será conjunta con los partners. Podéis acceder a sesiones ya celebradas en el pasado, que están accesibles bajo demanda. Y aparte de esto, evidentemente, ahora estamos aquí pues abiertos a que nos preguntéis. Y más allá de las preguntas, al principio hemos compartido nuestros detalles, así que podéis contactar con nosotros en cualquier momento. Sí que ahora voy a activar la cámara, más que nada para que nos veáis. Federico también la va a conectar, así que estamos los dos disponibles para cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, cualquier sugerencia acerca del webinar. A ver, Xavi, hay algunas preguntas ya que nos han transmitido los asistentes. Ya comienzo con la primera, es un poquito larga. No, yo no te escucho, Carlos. No sé si soy solo yo, pero si Federico la ha escuchado, igual la puede contestar él también, pero yo no he escuchado la pregunta.
Si no, os la puedo cantar yo, si soy Francesc. Vale, sí, Francesc, que sí, mejor. Sí, habláis de Nutanix como plataforma de virtualización y orquestación. ¿Cómo soportáis cargas de VMware y otros virtualizadores? ¿Cuál es vuestra propuesta en frente a la situación de Broadcom y VMware? ¿Y cuál es vuestra capacitación de migración a vuestra plataforma? Aquí podemos contestar en dos partes y creo que es importante incluso, no vamos a ir hacia atrás en las diapositivas porque si no tenemos que buscar nuestra plataforma de bajo nivel, pero al final cuando hablamos de orquestación y hibridación de la plataforma, sí que es cierto que hablamos de Nutanix como nuestro orquestador, nuestro conector en el control de gestión de seguridad y de infraestructura de nuestra plataforma, de nuestra solución, que es Hybrid Cloud Connect. Pero sí que es cierto que en nuestro portfolio de soluciones de servicios soportamos VMware, eso es lo primero. De hecho, tenemos una plataforma que actúa como DR de clientes que tienen VMware en producción y nosotros ofrecemos ese DR, ese Disaster Recovery en otra plataforma física basada en VMware o en soluciones de Broadcom. Más allá de esto, nuestra apuesta por Nutanix no viene de ahora. De hecho, y estoy intentando recordar si hace 3 o 4 años ya hicimos un webinar donde hablamos de la primera versión del Hybrid Cloud Connect, de nuestra plataforma, en este caso, empresarial de cloud, donde Nutanix ya era el core de esa plataforma, era una versión, digamos, más incipiente, donde trabajamos con Prism, que era básicamente el gestor de Elias, básicamente, para, digamos, la extensión de un vCenter para poder trabajar con esa solución. Hemos ido avanzando, evidentemente, durante los años. Ahora la plataforma es de orquestación 100%, de conexión a otros clouds, de conexión con plataformas. Entonces, de ahí nuestra apuesta por Nutanix. En cuanto a la salida de VMware, aquí hay muchos puntos a tener en cuenta. Nuestra apuesta por Nutanix viene porque ya desde el principio entendimos que Nutanix tenía un roadmap a 12, 24 y 36 meses. Y es muy importante, pero lo que queremos es asegurarnos que de cara a nuestros clientes, de cara a todos vosotros, en este caso, utilicéis un orquestador como Nutanix, sepáis que a corto y largo plazo la tecnología no se va a frenar, va a evolucionar, como ha pasado de Prism a NCM. Habréis continuación de productos, seguramente, pero siempre hay un roadmap disponible. VMware nos creará cierta incertidumbre por la adquisición con Broadcom. Evidentemente han paquetizado, ahora mismo están capitalizando esa adquisición. Hay dos grandes áreas de productos y tenemos que entender qué va a pasar. Entonces, nosotros seguimos soportando, pero sí que en cuanto clientes nos preguntan cuál es nuestra visión va ligada a Nutanix por ese roadmap, por esa capacitación. Soportamos caras de VMware, de hecho, evidentemente tenemos clientes con esta capacidad y lo seguiremos haciendo. Pero sí que en el caso que haya esa discusión de roadmap con un responsable de IT, con un CIO, le vamos a dar nuestra visión, porque al final, más que un integrador puro y duro, queremos ser un socio tecnológico y queremos dar la mejor solución a las necesidades de cada entorno. ¿Cómo hacemos esta transformación? Federico lo ha comentado antes, tenemos un approach donde analizamos el entorno a nivel de infraestructura y de aplicación, entendemos cuál es la dependencia de esas aplicaciones en este caso puede ser con la infraestructura o con la plataforma de virtualización o hibridación, y a partir de aquí diseñamos un roadmap de transformación que puede ser desde un lift and shift fácil, con un movimiento de máquinas virtuales, o a tener que hacer un recoding de la plataforma, o a tener que ir a un entorno nativo donde sabemos que Nutanix va a poder conectarse. Dependiendo de la aplicación, entenderemos cómo de rápida puede ser esa transformación. Pero es parte de nuestro portfolio, de nuestra capacidad. Para eso tenemos un equipo técnico pues, cualificado para resolver esas dudas. ¿Me oís ahora bien? Que antes no me oías. Sí. Sí, vale. Bueno, pues seguimos con las preguntas. La otra pregunta era, ¿dónde está localizada vuestra plataforma de cloud privado? Federico, te dejo a ti. Sí, esta la respondo yo.
Vale, nuestra plataforma de cloud privado actualmente tiene 3 ubicaciones. Tiene 2 donde tenemos la computación y son 2 CPDs independientes. Pensar que siempre nuestra teoría es mantener 2 tecnologías siempre funcionando, la capacidad de 2 equipos técnicos. En este caso tenemos 2 proveedores de centro de datos. Los 2 centros de datos con computación hoy por hoy están en Cataluña, en Adam y Coll. Y luego tenemos los centros de datos de Equinix, que como os comentaba, es nuestra solución para internacionalización, donde tenemos esas interconexiones y donde también donde disponemos también de computación para plataformas de cloud privado. Entonces serían las ubicaciones principales. A partir de aquí, Equinix, por ejemplo, dispone de más ubicaciones donde también podemos desplegar soluciones, pero no estarían dentro de lo que es el portfolio de nuestro cloud privado, sino sería una plataforma de hibridación que diseñaríamos para vosotros. Otra pregunta que yo creo que la has contestado al final, la que no he dicho antes. Que nos decían qué solución proponéis en torno a la protección del dato y concretamente contra el ransomware. Has comentado, aparte de Nutanix, en el ejemplo, creo que también has comentado alguna solución que se había hecho alrededor de BIM. Si quieres ampliarlo un poco, Freddy. Sí, bueno, por no reiterar o no repetirme, sí, nosotros tenemos una relación muy potente con BIM, que es nuestro fabricante a nivel de backups y de soluciones de contingencia, en este sentido. Y luego también tenemos una alianza con Object First, que es un fabricante que al final sale de una solución de BIM, tiene un conocimiento muy elevado. De hecho, son parte del equipo que desarrolló las versiones iniciales de BIM y que han creado un almacenamiento específico para soluciones anti-ransomware. Esta empresa se llama Object First. Como ha dicho Xavier, la semana que viene tenemos un webinar donde os vamos a explicar con más detalle esto, donde os diría que es interesante que lo veáis porque entenderéis muchas de las cosas que os he explicado hoy a nivel de soluciones anti-ransomware y seguridad. Pero lo más importante es que es una solución tipo caja negra donde no puedes acceder a ese dato si está en modalidad anti-ransomware y todo aquello que entra en ese entorno está en modalidad anti-ransomware. Eso nos permite garantizar que en caso de ataque ransomware, esas copias, esa información se va a poder recuperar. Hay que tener en cuenta también que la propia plataforma de Nutanix ya de per se, su sistema de almacenamiento es ya de per se anti-ransomware. No es inmutable, pero es anti-ransomware. La inmutabilidad la damos con esta solución de BIM y Object First. También nos preguntan, respecto al uso de Nutanix como orquestador del multicloud, Nutanix anunció hace tiempo una revisión de precios a la alza bastante agresiva. ¿Habéis comparado el coste con otras herramientas del mercado y habéis concluido que es la opción con mejor relación calidad-facilidad-coste? Vale, muy buena pregunta. Evidentemente, todos los fabricantes van haciendo sus revisiones de precios. Nutanix no está exenta de ello y, igual que Nutanix, el resto de fabricantes. Aquí el dato, Xavi, es que existe un roadmap, tenemos conocimiento de esas mejoras que van a implementar, sabemos a qué aplicamos esa subida, o sea, por qué está aplicada esa subida. Hay unos costes que se incrementan, evidentemente, pero porque también van a haber una serie de mejoras que además, en función de ese roadmap, las van cumpliendo y las van integrando. Lo cual nos permite, de entrada, poder evaluar si ese coste o ese incremento de coste respecto a esas mejoras que nos están diciendo que van a existir, tienen ese valor o no. Por lo tanto, ya es un punto más importante o es un punto de valor respecto a otras soluciones. Por poner otras soluciones, ¿existen otras soluciones de hibridación? Sí, las existen. ¿Con las mismas capacidades que te da Nutanix? Yo os diría que no. Hay alguna que se asemeja, pero no de la forma que lo está haciendo Nutanix. Esto, si queréis, en algún petit comité o en una sesión, podemos hacer una conversación más extensiva en este sentido. ¿Nosotros hemos analizado esas herramientas? Sí. ¿Hemos revisado si son compatibles, si la facilidad, el coste y demás? Para nosotros, lo que aporta Nutanix es mucho más de lo que nos aportan las otras plataformas en relación calidad, facilidad, coste. Evidentemente, habrá que estudiar cada caso. Por lo que os decía, no todos los proyectos necesitan los mismos recursos o las mismas capacidades. Pero
A respuestas de la pregunta, sí, lo hemos analizado, lo hemos revisado y consideramos que es la mejor apuesta para hibridar entornos por su compatibilidad, por su soporte, por la gobernanza de costes, por el roadmap que tiene y el coste en sí está justificado con todo esto. Es importante, como decía Federico, y esto tiene mucho valor porque es una gran pregunta. Digamos que el estudio que se realizó por analistas, pero también en real, en implementación en nuevas plataformas, nos ha pasado a nosotros en nuestra propia plataforma de VMware. Sabemos que con la nueva política de licenciamiento, ya sea con vSphere Foundation o Big Foundation de VMware o de Broadcom, además con los licenciamientos por mínimos de cores por CPU, vemos que los costes se multiplican hasta, digamos, por 7. Entonces, es una realidad. Cuando nosotros nunca vamos a decir que una solución de un Nutanix vaya a ser más barato. No hablaremos de... Evidentemente, el coste es muy importante, lo hemos mencionado al principio, pero sí que es importante que analicemos ese valor del roadmap y, sobre todo, de qué capacidades vas a tener disponibles. Ahora mismo, VMware lo pongo como ejemplo en cuanto a la inclusión de su desarrollo con ARIA, lo que era antes de Cloud Health, cómo lo están desarrollando, cómo esta plataforma antes era capaz de conectarse con todos los clouds, pero el roadmap se ha descontinuado de alguna manera, entonces tenemos que entender qué va a pasar con esto. Nutanix lo tenemos muy claro, que cómo va a evolucionar, y hay otras soluciones, soluciones basadas en Proxmox, soluciones basadas en OpenKVMs. Entonces, lo que para nosotros es muy importante es que desde hace 4 años el roadmap ha ido evolucionando y seguirá evolucionando, con lo cual las nuevas capacidades que decía Federico, control de seguridad, control de costes, control de autogestión, de autocontrol, autodespliegue, control de sostenibilidad que está en el roadmap, que tengamos graduación o puntuación de cómo es sostenible nuestra plataforma. Todo esto es lo que al final se pide, se demanda y al final va a ser una necesidad para todas las empresas, para todos vosotros. Entonces es importante tener esa visibilidad, como decía, a corto y largo plazo. Bueno, al hilo de esta pregunta también nos preguntaban cuáles son las otras alternativas a Nutanix. Vale. Bueno, algunas ya las estaba comentando Xavier, que se ha adelantado a esta pregunta, o sea que perfecto, pero pues voy a poner un ejemplo también bastante claro y que nosotros también implementamos y que para alguna de las soluciones también puede ser interesante. Por ejemplo, tenemos las soluciones en las plataformas de Microsoft, en este caso para la solución de Azure, tenemos la solución de Azurear, de hibridación de Azure, que por ejemplo cumple unos ciertos requerimientos o unas ciertas necesidades de algunos de los proyectos. Lo implementamos también, por ejemplo, y en ocasiones el coste-beneficio, por ejemplo, puede ser justificado. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, esta solución de Azure solo es compatible para ciertos entornos, no es un multi-cloud real. No permite implementar esto en diferentes ubicaciones con la flexibilidad que nos permite Nutanix. Entonces, ¿existen más alternativas a la respuesta a la pregunta? Pues sí, existen más. Pero como os decía antes, en función de los proyectos, os iremos diciendo. Nosotros, como tenemos el conocimiento de la mayoría de ellas, no os voy a decir de todas porque seguro que se nos escapan algunos datos de alguna, pero sí que las conocemos la mayoría y conocemos cuáles son las cosas buenas y las cosas malas de cada uno y, por lo tanto, os podemos asesorar. Ya os digo, el caso más típico que nos preguntan es la solución de Azure versus las soluciones de Nutanix. Carlos, creo que se te está juntando el audio. Se te acopla. Entonces, en ese sentido, bueno, yo os diría que la mejor forma de que podamos estudiar esto es que nos planteéis ese proyecto que tenéis en mente, porque esto son preguntas muy focalizadas, o sea que entiendo que deberéis tener alguna cosa. Sin compromiso nos enviáis un correo si queréis, hacemos una pequeña conferencia, nos vemos, lo que consideréis y os explicamos nuestro punto de vista, nuestra opción para vuestro proyecto. Espero haber respondido a la pregunta, pero bueno, creo que iba un poco en esta línea. Preguntan también qué soluciones son compatibles con vuestra solución de hibridación y cuáles no. Vale, en este sentido es una pregunta muy amplia y tampoco voy a extender mucho, pero así en resumen. Había una de las slides que os comentaba que el Cost Governance, por ejemplo, es compatible con la solución de AWS, Google Cloud y con Azure, por ejemplo, y evidentemente con la propia de Nutanix en sí, que se puede poner en cualquier plataforma on-premise. Pero luego tener en cuenta que nosotros, por nuestras capacitaciones, por la relación con Nutanix, también podemos hacerla extensible, por ejemplo, la plataforma en sí, no el cost governance, pero lo podemos hacer extensible, por ejemplo, a soluciones o plataformas como OCI o la de Oracle,
por ejemplo, o en otro tipo de soluciones. Pensar en la solución de Nutanix como es un software que va por encima de lo que es la plataforma física y, por lo tanto, esta capa nosotros la podemos implementar en función de las necesidades y requerimientos en una u otra plataforma. Las funcionalidades finales que necesitéis o que os pueda dar es lo que en cada caso valoramos. También, un poco recordando la otra pregunta, ¿no?, del coste-beneficio, tener en cuenta que no todos los proyectos requieren todo el stack de servicios. Hay proyectos donde podemos segmentar ese stack de servicios y, por lo tanto, de esta forma, abaratar esos costes o adaptarnos más al proyecto final. Y la última pregunta que teníamos por hoy era sobre, si habláis de soporte y servicios gestionados, ¿cómo aplicáis SLAs y KPIs de soporte? Bueno, aquí luego, Xavi, si quieres, añades algún dato, pero bueno, al final nuestra plataforma tiene una serie de SLAs y KPIs conocidos desde el minuto 1 para que cada uno sepa en qué momento puedes o aplicamos esos SLAs y ese KPI, pero lo importante, a ver, ninguna plataforma está exenta de problemas. Todas las plataformas tienen problemas. Aquí la gracia es cómo se resuelven los problemas. Nosotros, en base a una hibridación, lo que permitimos es que si una plataforma tiene un problema técnico, podamos desbordar hacia otra de la forma más flexible posible. Esto es una primera solución que damos y es una primera manera de resolver esa disponibilidad, que al final es lo que nosotros os damos en nuestra plataforma. A nivel de servicio, aquí entramos en otro punto que, si no recuerdo mal, tenemos por aquí. Federico, si mueves a la siguiente slide, muévete a la siguiente slide porque la tengo preparada. Justo después de esta, la siguiente. Pues entonces exacto. te dejo a ti, Xavi. Sí, la tenía preparada porque esperaba esta pregunta, yo creo que es muy importante. Al final, como cualquier elemento de solución y servicio, digamos, empresarial, viene acompañado de una gestión del soporte del servicio. ¿Qué quiere decir? Que ofrecemos SLAs y KPIs de soporte. SLAs quiere decir nos comprometemos con la disponibilidad de la plataforma, garantizamos esa disponibilidad mediante un SLA cuantificable o cualificable y cuantificable. ¿Qué quiere decir? Dependiendo del sabor del nivel de contratación de esta plataforma, por ejemplo, nuestra plataforma de cloud privado puede ser evidentemente con HA, pero en un data center, o podemos tener el entorno de reactivado entre los data centers, con lo cual el SLA varía del 99.75 al 99.9. Además, tenemos los SLAs de plataforma que los hiperescalers nos proveen. Dependemos de ese SLA que ellos son capaces de proveer de su plataforma. Pero más allá de esto, cuando hablamos de la gestión del servicio de soporte, hay unos KPIs. ¿Qué quiere decir? En el momento que haya una petición o incidencia, un problema, un cambio, en el análisis de un problema, todo esto va asociado con una serie de KPIs que están definidos y que están cuantificados en cuanto a cuál tiene que ser el tiempo de respuesta y resolución. Van más allá de simplemente esta lista. Están embedidos en nuestro portfolio, en el elemento de servicios gestionados. Desde la parte más, digamos, reactiva y preventiva en el soporte, ya sea con el escalado, la monitorización, la optimización, la inclusión de la observabilidad, la gestión de mantenimiento proactivo preventivo y, como decía, peticiones, cambios, análisis raíz de incidentes y dando un punto más hacia la gestión del servicio, teniendo una capa de Service Management, donde se trabaja conjuntamente con vosotros, con los clientes, en las estrategias, en el roadmap de vuestra IT, en cómo mejorar los procesos, en cómo gestionar los proveedores. Nosotros podemos ser un integrador y un proveedor, pero podemos no ser el único. Puedes tener otros gestores, otros integradores de IT, de aplicación, de soluciones concretas de seguridad, de bases de datos, aunque nosotros también lo podemos hacer con nuestro portfolio. Entonces, es importante gestionar esa capa del servicio, incluso ya no solo a nivel de riesgos de IT, sino a nivel financiero. Cómo ayudaros a optimizar desde IT vuestro coste departamental
para que lo podáis defender e implementar en frente a vuestro negocio, en frente a vuestros tíos. Y por último, asegurarnos de que con esos KPIs vuestros usuarios finales pues tienen al final están contentos con el servicio que les prestáis. Somos una extensión más de vuestro departamento. Entonces, en resumen, voy hacia atrás. Esos SLAs están definidos, tienen una cuantificación, como decía. En el caso de la plataforma de cloud de Avast, nuestra plataforma de cloud privada basada en GreenLake con Nutanix, pues hablamos de 99.75.99.9, más la extensión a los escalares, y los KPIs de soporte dependen del tipo de servicio contratado, ya sea 8.5, 24/7, qué tipo de servicios se contratan, será cloud de infraestructura, soluciones del dato, ciberseguridad. Es una gestión totalmente, como digo, 360, totalmente circular hacia nuestro portfolio, pero también hacia vuestra IT. Perfecto. Pues no hay ninguna pregunta más. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Antes de despedir el webinar, comentar también a todos los asistentes que en breve, seguramente mañana, os enviaremos los enlaces a la grabación del webinar y también a la presentación, por si la queréis descargar, para compartirla con otras personas de vuestra organización. Y también recordar que a la finalización del webinar, cuando cerréis, seguramente os saldrá una pequeña pantallita con una encuesta sobre qué os ha parecido el webinar de hoy y un par de preguntas más. Pues os agradeceríamos mucho que la contestarais para tener vuestro feedback y seguir mejorando en este sentido, ¿vale? Como han comentado antes tanto Freddy como Xavi, pues os invitamos a que sigáis apuntándoos a nuestros webinars, como el que tenemos la semana que viene con BIM y Object First. Y por mi parte nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia. No sé, Xavi, Federico, si queréis añadir alguna cosa para despedir. Por mi parte, Nada por nuestra agradeceros parte. el tiempo. Sí, exacto. Pues Gracias a todos y a todas y esperando pues recibir noticias de todos vosotros. En cualquier caso, tenéis los datos de contacto, el acceso vía web en Avast, así que a vuestra disposición. muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.